Su Mundo TV. Bienvenidos a su programa, nuestro programa Geoeconomía, Su Mundo. No olviden siempre seguirnos como una costumbre en los canales 101 y 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Además, muy importante considerar que estamos en el satélite EUTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles en nuestra página de web sumundotv.com. Hoy tenemos unos temas de trascendencia, de solidaridad con nuestros invitados especiales que nuestro compañero Pedro Álvarez hará la presentación. Pedro. Bueno, buenos días a todos. Hoy nos encontramos con el tema de la crisis haitiana y el rol de las ONG y las instituciones en la solidaridad con las mismas. Para ello nos están visitando hoy William Charpentier y el doctor José Dunker, que son miembros también de las iglesias evangélicas, y el doctor Dunker también es psiquiatra y es director de la Facultad de Psiquiatría de la Universidad Evangélica. De salud de la Universidad Evangélica. Buenos días, sean bienvenidos. Buen día, buen día. Buen día una vez más. Le damos las gracias. Las gracias por invitarnos. Hoy, en el día de hoy, nosotros desde la Fundación Étnica Integral queremos plantear una situación que es humano y solidario. Estamos hablando de que en la República Dominicana hay un segmento poblacional, hijos de inmigrantes haitianos que nacieron aquí y que en su mayoría ni siquiera hablan creol, muchachos que ni saben dónde queda la frontera, jóvenes, adolescentes, niños que el Estado Dominicano invierte desde que nacieron en salud, en educación para ellos, hasta 14, 16 años. Pero ¿qué pasa? Esos muchachos, por el tema legal, porque según la Constitución y las leyes establecen que sus padres no están legalmente en el país, y cuando nacen le dan un acta de nacimiento que dice extranjería. Ese acta de nacimiento, cuando esos jóvenes pueden estudiar, pueden hasta 14, 16 años. Pero ¿qué pasa? Cuando llega a la edad de 16 años o 17, y cuando terminan su bachillerato y quieren ingresar a una universidad, a un curso técnico, no pueden, porque definitivamente no es un tema solamente de nacionalidad, porque no tienen un documento para seguir validando su vida. Entonces nosotros estamos llamando la atención de que el Estado Dominicano, ya que ha invertido dinero en educación, en salud para esos niños, niñas que nacieron aquí, debe buscar un mecanismo para darle un documento a esos niños, niñas y adolescentes que nacieron aquí, que invirtió el Estado de la República Dominicana aquí, y que puedan seguir su vida. No estamos hablando de tema directamente de nacionalidad, pero sí creo que, porque al final, al pasar 2 o 3 generaciones, vamos a tener un gueto social de personas dominicanos de hecho, pero no de derecho, pero viven aquí, comparten aquí. Entonces va a seguir el ciclo vicioso de pobreza y exclusión social de una población que nosotros los vimos nacer, los vimos criar, y nosotros invertimos dinero como Estado y no le damos una respuesta. Sí. Mira, me interesa diferenciar a esos niños, adolescentes y jóvenes que tú estás mencionando, William, de lo que la gente entiende como haitianos que se están metiendo por la frontera. Así es.
Hay que hacer la diferencia muy clara. Totalmente. O sea, estos no son haitianos que se metieron por la frontera. Estos son los hijos de los haitianos que nuestro gobierno trajo al país. Porque todos sabemos que a partir de un momento las autoridades dominicanas decidieron que en lugar de llevarlos al final de la zafra de vuelta a Haití, decidieron dejarlos aquí. Y todos sabemos que a partir, yo creo que fue del gobierno del PRD en el 86, que se permitió a los ingenieros azucareros traer haitianos sin papeles. Entonces, esos haitianos que el gobierno trajo o permitió traer, tienen decenas, o sea, pueden tener 10, 20, 30 años en el país y tienen hijos. Esos hijos nacen en República Dominicana, como tú estás explicando, no conocen Haití. Absolutamente. Ellos no hablan creol. Bueno, algunos quizás lo han aprendido de sus padres. Son personas que hablan el español como nosotros, que se sienten ser de aquí, pero que la Constitución del 2010 le quitó, según interpretamos, ¿verdad?, el derecho de suelo. Entonces son extranjeros. Y lo que tú estás reclamando no es que se le dé la ciudadanía. No. ¿Cuál es el reclamo, William? El reclamo es que, mira, nosotros recibimos cantidad de familias que están dejando el tema de la nacionalidad a un lado, pero que le dé un documento. Incluso la ley 189 estableció entregarle una residencia permanente a esos jóvenes. Como extranjeros. Como extranjeros. Pero incluso eso ya es difícil. Bueno, incluso ni siquiera si hay voluntad política, ni siquiera hay que cambiar la ley. William, tú estás diciendo que a esos jóvenes, no solamente, permíteme decirlo de esta manera, se les despojó de la nacionalidad, sino que hay dificultad en entregarle documentos como residentes haitianos. Residentes como extranjeros. Sí, pero porque primero tienen un acta de nacimiento. No se le despojó de la nacionalidad. No, eso es otro grupo. Eso es otro. Eso es grupo. Porque según la sentencia 168 de 2013, más de 200.000 hijos de haitianos que ya tenían la nacionalidad desde 1929 hasta 2007, la sentencia los despojó de la nacionalidad, es una cosa. Pero todos esos niños que nacieron, niños, adolescentes que nacieron desde 2007 hasta la fecha de hoy, ya son jóvenes adolescentes que han estudiado aquí, que necesitan un documento para continuar su vida. Eso nosotros estamos reclamando, por lo menos que le den un documento que le pueda permitir seguir su vida. Y ese documento no necesariamente tiene que ser la nacionalidad, sino una residencia permanente. Como extranjeros. Como extranjeros, porque tienen un acta de nacimiento. Al nacer aquí, la oficialía de Estado Civil le entregan un acta de nacimiento que dice extranjería. Pero nosotros incluso estamos promoviendo que esas personas vayan a la embajada de su país, de su padre, busquen un acta de nacimiento también y busquen el pasaporte y hagan el proceso por lo que las autoridades deben tratar de garantizarle una residencia permanente a esos Sí, la exposición de William es muy coherente a los fines solidarios de reconocimiento de esos jóvenes, para que dentro de un proceso puedan encaminar su estadía, vamos a decir, no solamente legal, sino de incorporar la actividad social, económica del país, porque ya el Estado ha invertido dinero. Entonces, ¿dónde está la dificultad? Porque parecería fácil. La dificultad está que para solicitar una residencia en el país es bastante difícil. Incluso para ellos. Para ellos. Que nacieron aquí. Porque según la Ley General de Migración, si tú eres extranjero y solicitas residencia, primero tienes que salir del país. Wow. Y solicitar una visa de residencia en el consulado del país donde tú eres. Por ejemplo, si son inmigrantes haitianos que solicitan residencia, tienen que salir del país hacia Puerto Príncipe. Si es cubano, tienen que salir del país a solicitar una visa de residencia. Y luego la ley te establece 60 días, una vez que te aprueben la visa de residencia,
tú ingresar a la República Dominicana. Pero estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que no nacieron en Haití, que el Estado Dominicano puede exonerarle esa visa de residencia y con el papel del acta de nacimiento de extranjería, más el acta de nacimiento de la embajada del consulado de sus padres y un pasaporte, puede facilitarle una residencia. William, de alrededor de 60.000. Mira, estamos hablando recuérdate que desde 2007 hasta la fecha han estado muchachos, los padres naciendo. Entonces, anteriormente la ley teníamos más de 61.000 que la ley tenía que resolver. Solamente resolvió en el grupo A 26.000. No, yo pensé que habían sido los que se sometieron al proceso de regularización. Sí, no, eso es el grupo B. El grupo B se inscribieron 8.700 y el Estado le garantizó residencia permanente a 5.000 y tanto, ¿verdad? Pero estamos hablando de muchachos que fueron impactados y beneficiarios de la ley 169. Pero de 2007 hasta la fecha, muchachos, jóvenes y adolescentes. Ahora, William, la ley 169-14 prescribía que esos muchachos se inscribieran en el libro de extranjería. Exacto, de hecho se han hecho así. Pero ¿qué pasa? El proceso se paralizó. Entonces, los organismos del Estado que tenían que ejecutar esa ley, el Ministerio de Interior y Policía, más la Junta Central Electoral, a partir de 2020, por el tema de la pandemia, ya cerraron hasta la oficina. O sea, estamos hablando de muchachos que fueron beneficiados por una ley, no han podido renovar su documento, en el caso del grupo B. Pero en el grupo A, que había más de 61.000, solamente pudieron retomar su nacionalidad 26.000, según un estudio de participación ciudadana. Esa es la situación. O sea que son jóvenes atrapados. Atrapados, porque cuando tú recibes a esos jóvenes en la oficina, ya terminan su bachillerato, quieren seguir estudiando, sus amiguitos que lo vio nacer, que participaron, ya tienen su documento y ellos no pueden hacer absolutamente nada. Entonces es un drama humano, social, que nosotros al final, el Estado, porque al final esos muchachos van creyendo un ciclo de pobreza y vamos creando un veto social en la República Dominicana y eso es peligroso. William, explícame este punto. Esos muchachos, algunos fueron inscritos en el libro de extranjería. Sí, ya según la ley tanto la Constitución. ¿No hay dificultad en inscribirse en el libro de extranjería? Si sus padres no tienen residencia, por ejemplo, le nace a Jean-Pierre, le nace un niño, una niña, en el hospital, en el mismo hospital, con su pasaporte le dan un acta de nacimiento. Ya el tema de identidad, ya sabemos que ese acta de nacimiento que dice extranjería, ese niño, la niña, puede estudiar. Miren, el Estado... Fíjate que claro, dice William, su pasaporte. Con su pasaporte. Son personas que tienen documentos. Exacto. Pero porque según la ley son no residentes. Todos los no residentes sus hijos no pueden adquirir la nacionalidad. ¿Me entiendes? Entonces por eso es que el Estado, a través de la oficialía, le otorga una acta de nacimiento que dice extranjería. Con ese acta de nacimiento pueden estudiar hasta 16 años. Hasta ser bachiller. Porque el problema es, a partir de ser bachiller, que quieren ir a hacer un curso técnico, que quieren trabajar, que quieren ir a la universidad. Hasta los 18. No, estamos hablando de 16 porque a veces hay niños o personas que buscan un acta de nacimiento en una cédula a los 16 años, ¿me entiendes? Estamos hablando de eso. Incluso si termina el bachillerato a los 16 años, para ingresar a la universidad necesita una cédula, ¿me entiendes? Por eso que estamos diciendo eso. Pero lo que estamos hablando es que son muchachos que el Estado, repito, que invirtió en ellos y tienen un documento. Es un acto administrativo, decir, bueno, vamos a accionarle la visa de residencia porque no tiene que viajar al país de sus padres porque no nacieron allá. Exonerarle esta parte y continúen el proceso aquí como extranjero y se le da una residencia permanente. Opcionalmente, cuando ya tú tengas una residencia permanente, tú puedes optar posteriormente con la naturalización, mediante la naturalización, la nacionalidad dominicana, con las limitaciones que establece la ley. Porque esos muchachos corren el riesgo de ser detenidos
por la de hecho, policía y deportados. Sí, sí, sí. De hecho han sido detenidos, deportados porque ya un muchacho de 16 años son muchachos grandes y lo ven en la calle sin un documento y lo detienen. No solamente para fines de deportación, para fines también de seguridad, la policía. Entonces, pero lo que nos duele es más, esos muchachos, la mayoría terminan su bachillerato y no pueden continuar su estudio. Y establecer, como señalaste, Dunker, que no se trata de los que entraron de forma ilegal por la frontera. No, son hijos de inmigrantes que nacieron aquí. Nacieron aquí. Incluso ya el tema de que ya estamos claros, aunque no sea la ley y la constitución no es justa, pero ya sabemos que si tus hijos nacieron aquí, no solamente para hijos de haitianos, si nacieron aquí, tú no tienes categoría de residencia, sus hijos siguen siendo las condiciones de sus padres. Eso lo tenemos claro. Pero estamos hablando también, hay que ser humano, hay que ser solidario, sí, que esos niños que están aquí, sus padres están aquí, el Estado ha invertido después de 16 años, ¿qué vas a hacer el Estado con ellos? Porque no se va. Claro. Bueno, yo creo que está planteando un tema humano. Sí, sí, humano. Un tema humano. Esto va más allá de toda la controversia de pro o a favor de una causa, sino de estos muchachos atrapados. Y que se va a seguir aumentando esa población. De conformidad, imagínate, esos muchachos ahorita reproducen y sus hijos van a continuar la misma situación. Y es igual que una población que nosotros tenemos, que son dominicanos, un subregistro que de generación en generación, abuelos, padres, hijos no tienen documentos. Y eso se va ampliando. Y el ciclo de la exclusión social, la miseria, la pobreza de esa población aumenta. Sí. Ahora, yo pregunto, porque se ha hablado mucho de la ficha que se le dio al principio a esos inmigrantes. Esa ficha no puede validarse como un documento de identificación porque lo dio el gobierno. Yo creo que puede validarse porque es una autoridad que da el documento. Segundo, además de recibirlo, un oficial de Estado Civil recibe el documento y le da, le autoriza a inscribirse niños a niñas en la escuela. En la oficina de Estado Civil, con la ficha. En el libro. O sea que es un documento válido. Pero también estuvimos discutiendo durante varios años el término de transitoriedad. En cualquier parte del mundo, la transitoriedad, como lo asimiló el legislador dominicano, no corresponde. ¿Por qué? Estamos hablando de gente que tiene 20, 30, 40 años aportando alcohol y tiro de caña a la economía dominicana. Y tú me puedes decir, asimilar que están de tránsito en el país. Si la transitoriedad es cuando si yo voy para Panamá o me quedo 2-3 horas, en ese momento si nace un niño, no es dominicano. Eso es la idea del legislador. Pero una persona que tiene 20, 30, 40 años, tú no puedes asimilar de transitoriedad para no garantizarle la nacionalidad de sus hijos. Además, ese documento que dice el compañero Duncan, la ficha es un documento otorgado por un organismo del Estado y recibido por un organismo del Estado. Esto no lo puede descartar. Pero además, en la sentencia del Tribunal Constitucional, ellos violaron el principio sagrado fundamental, el principio de reciprocidad, de retroactividad. Cuando tú actúas una ley, es para el porvenir, a partir de, tú dices, mira, a partir de 2010, 26 de enero, todo el que nace aquí, si sus padres no son residentes, no puede adquirir la nacionalidad. Eso lo sabemos ya. Pero los que ya habían nacido en 1929 hasta 2010, tú tienes que darle una respuesta. Y además, cuando tú estás planteando, tenemos un Estado garantista, un Estado que protege, que la función del Estado es garantizar la dignidad de la persona. Entonces el Estado como un padre de familia, tú tienes que gerenciar, son sus hijos que nacieron aquí, tú tienes que garantizarles derechos y protegerlos. Ahora, tú lo que tienes que decir, a partir de ahí, ya la regla va a cambiar y ya tenemos que decir, bueno, los hijos de los trabajadores temporeros, los hijos de la gente que viene a estudiar aquí, los que están en tránsito, sus hijos no adquieren la nacionalidad dominicana. Ya asumimos esa parte. Pero de los que nacieron antes, tú tienes que darles respuesta. Tú tenías unas observaciones
que hacer respecto a lo que ya venían comentando William y Dunker? No, realmente es un tema humano lo que ha planteado William, porque hay un segmento de población bastante significativo de jóvenes que ya de una u otra forma nacieron en el país, culturalmente hablando son dominicanos, y que de una u otra forma quieren continuar con las actividades porque ya han llegado al tope del techo. Y de una u otra forma hay que buscar un mecanismo para regularizar su situación en el país. Lo que William ha planteado es un asunto que creo que técnicamente es posible. No, y no hay que cambiar la ley como señala. Uh-huh. Y es importante porque los jóvenes, estos jóvenes, si se les cierran puertas, van a incidir en actividades delictivas. No necesariamente, pero no le están dando la oportunidad y van a tener que hacer algo para seguir adelante, seguir sobreviviendo. Entonces creo que no debería ser el objetivo. El objetivo es tratar de que ellos continúen hasta que logren regularizar su situación o llegar a otro estatus, vamos a decirlo así. Pero queremos escuchar a la palabra del doctor Dunker sobre esta temática y también el rol que deben jugar las iglesias en toda esta crisis. Sí, mira, se ha descrito la situación de la gente migrante como una situación emocionalmente muy especial, porque estamos hablando de gente que pasa por dos procesos igualmente penosos. Primero, emigra, sale de su país, deja su tierra, deja su gente y se va a otro lugar. Eso ya implica una ruptura, una pérdida emocional. Pero esta persona inmigra, o sea, penetra a una cultura diferente en busca de salida, porque el ser humano es por naturaleza migrante. Por supuesto. O sea, la historia de la humanidad es la historia de la migración. Aquí en República Dominicana todos somos migrantes. O sea, el taíno desapareció y aquí estamos los descendientes de lo que hemos venido en las diferentes oleadas de migración. Entonces, eso va a seguir, aunque tiene que regularse. Entonces, para los cristianos, el forastero, el extranjero, es un reto de amor al prójimo. O sea, yo pienso que los cristianos tenemos en el inmigrante una oportunidad de amor. Fíjate que en el Antiguo Testamento Moisés fue muy preciso en legislar para la protección del inmigrante, del forastero. Y ahí aparece en la ley de Moisés, las constituciones modernas lo tienen, pero está en la ley de Moisés, que al forastero hay que aplicarle la misma ley que al nacional. Eso está en la ley de Moisés. Que al forastero, dice Moisés específicamente, tienes que amarlo como a ti mismo. Esa expresión que luego usó Jesucristo, amor al prójimo como a ti mismo, la usó primero Moisés en relación al extranjero. O sea, Moisés le dijo al israelita, ama al extranjero como te amas a ti mismo. Así como tú fuiste un inmigrante en Egipto, así a los que vienen en Israel tienes que amarlo. Incluso en una parte de la ley dice, maldito aquel que fuera injusto con el extranjero. O sea, eso está en la Biblia. O sea, ser cristiano tiene que significar un trato justo, solidario con la persona migrante. Por supuesto, en el marco de la ley. No estamos diciendo que ignoremos la ley, ¿verdad? Pero después que una persona está de este lado nuestro debería amarle. Incluso, voy a decir un dato que mucha gente no sabe. Y es que Jesucristo fue también un defensor del extranjero. Jesucristo enfrentó el tema samaritano, que era una división que había entre judíos y samaritanos. Y Jesús trató de mostrar a sus discípulos una actitud de solidaridad
samaritano. Y en una de las parábolas de Jesús sobre el juicio final, Jesús dice que cuando venga el juicio final, de las preguntas que se te van a hacer allá, cómo trataste a los pobres, cómo trataste a la gente que estaba en la cárcel y cómo trataste al extranjero. O sea, para Jesús es un punto fundamental. Entonces yo quiero llamar a nuestros compatriotas y especialmente a las autoridades a actuar con un sentido de solidaridad con esta población que dice William. O sea, son jóvenes, son niños atrapados, o sea, que pueden estudiar hasta un techo y a partir de ahí se le tranca el juego porque no le hemos dado los papeles como un residente corriente. Y William está explicando muy bien que no, esos jóvenes que nacieron aquí, que hablan español como nosotros, que se sienten dominicanos, que no han estado en Haití nunca en su vida, ellos no están pidiendo que se les dé la nacionalidad dominicana. Ya aceptan la declaración de la Constitución, pero están pidiendo que se les dé residencia como extranjeros. O sea, eso no debería dar dificultad a nuestras autoridades. No, evidentemente no. Evidentemente no. William, en ese aspecto que tú de una manera muy ponderada has explicado, ¿qué tú propones en el tiempo? Si una mesa, ¿cómo se pudiese implementar? ¿Qué tú sugieres que pueda ser viable para que no sea una cuestión, digamos, aparatosa, sino qué procedimiento y qué personas ustedes ya tienen registrados con sus nombres, sus situaciones, esos registros? ¿Tú los tienes? Sí, nosotros lo tenemos como institución, no todo, pero sí nos llega, estamos hablando más de 8,000 personas que van a una oficina y solicitan un proceso para que sus hijos, sus hijas puedan continuar estudiando. Entonces nosotros nos quedamos que no podemos hacer absolutamente nada, porque cuando acudimos a la Ley General de Migración para solicitarle una residencia, tú te encuentras con un requisito 1.1, las visas de residencia. Y para que el extranjero pueda tener las visas de residencia, tiene que salir del país, a ir al país de donde vino y solicitarlos desde el exterior. Entonces, en el caso de los niños, niñas y adolescentes que nacieron aquí, es imposible porque nacieron aquí. Entonces, lo que estamos planteando es que el Estado dominicano, el gobierno dominicano, exonere el tema de las visas de residencia y con el acta de nacimiento de extranjería, más con el acta de nacimiento de la embajada o el consulado de sus padres, que le da un acta de nacimiento y un pasaporte, puede iniciar desde aquí. Eso es en el caso particular de Haití. Sí, de para Haití. Que no se haga una confusión general. Aunque sea menos, esa ley es para todos. Pero estamos hablando de los hijos de los venezolanos, tienen la misma situación. Ahora, quizás no se ve tanto porque en relación a la población no son tantos. Pero esa disposición es para todos los hijos de los extranjeros que se encuentren en condiciones similares. Que se encuentren en condiciones similares. O sea, la categoría de no residentes. Cuando le nace un niño, lo que tienen que ir a la oficial de Estado Civil y con su pasaporte. Ese niño no va a adquirir la nacionalidad dominicana. Entonces, es el procedimiento que nos estamos dando. Pero hay algo interesante que tú mencionaste. En relación a los venezolanos, los haitianos han tenido una gran desventaja y es la falta de documentación. ¿En qué medida o en qué proporción los padres de estos jóvenes que tienen esta situación tienen documentación de Haití? Mira, según lo que nosotros estamos viendo, lo que nos llega a la oficina, ya de cada 10 haitianos que llegan a la oficina, 8 tienen un acta de nacimiento, una cédula haitiana o un pasaporte. O sea que se está avanzando.
Okay. Entonces, también nosotros, las organizaciones, junto con el consulado, embajada haitiana, hemos estado haciendo un trabajo. Incluso hoy mismo, ellos hacen operativos para otorgarle acta de nacimiento y cédula haitiana, por lo menos a los nacionales haitianos. El reto que tenemos en el consulado, que se tiene en el consulado haitiano, es que los pasaportes para solicitarlos duran demasiado tiempo. Y eso es un reto que yo creo que nosotros, desde la ONG, en haciendo alianza, pueden tratar de superar eso. Pero lo ideal es que esos muchachos que desde aquí pueden gestionar su residencia sin tener que trasladarse, porque no pueden trasladarse, porque pero los padres pueden gestionar sus documentos desde aquí, sus documentos de su pasaporte, su cédula. Sí, eso desde aquí. Sí, eso lo están haciendo. Y además, la ley de migración 285-04 prevé situaciones en que el inmigrante carezca de algunos documentos. O sea, el director de migración, la Junta de Migración, está facultada para tomar decisiones especiales. O sea, no es cierto que por falta de documentos se detenga el proceso. Estos muchachos que no tienen esos documentos porque nacieron aquí, claramente el director de migración está facultado para hacer la propuesta. Él simplemente tiene que fundamentarlo. Mira, estos nacieron aquí, entonces no se le puede pedir que vayan afuera a buscar papeles. O sea, la ley prevé esa situación. Prevé esa facultad. O sea, lo que hace falta no son nuevas leyes, sino voluntad política para aplicar las leyes que tenemos. Exacto. O sea, eso se puede. Eso se puede sin cambiar la ley. Yo creo que hay un miedo, hay prejuicio, hay dificultad en manejar la situación. Por un lado, hay gente que tiene un celo excesivo. Y desde que tú coges esos 1,000 o 2,000 que están ahí atrapados, alguna gente piensa, wow, se nos está dañando la identidad, la qué sé yo qué. Y entonces hay otra gente que no tiene prejuicio, pero tiene miedo de que lo encasillen, que está permitiendo. Y el resultado es que son niños, adolescentes y jóvenes atrapados en el país donde nacieron, y que no han logrado una respuesta legal apropiada. No, y muy claro, ustedes han expuesto que no tiene que ver con los que están entrando ilegalmente cruzando la frontera. Que entendemos que la situación actual en Haití, su problemática se ha ido agravando cada vez más. Es una situación tan dificultosa, hasta que va a crear situaciones también con las personas que puedan ir obteniendo sus documentos, como tú señalaste, por la debilidad institucional existente en Haití, y vuelvo y repito, cada vez más grave. Sí. Pero es interesante, mira, que con toda la situación tan seria que vive Haití, no hemos presenciado en ningún momento una avalancha de haitianos metiéndose en el país. O sea, algunas personas escriben en la prensa sobre el riesgo de esa avalancha, y cuando la prensa describe eso, coloca una foto del mercado binacional, donde están los haitianos ahí por entrar al mercado. No es una avalancha para entrar al país, sino para entrar al mercado y regresar a su país. Porque no se ha producido una avalancha. Hay algunas razones. Bueno, una avalancha, Dunker, vamos a decir, por la parte comercial, que tratan de quedarse. Sí. Lo que ocurre es que no se tiene todo documentado, los que entran por otros lugares que sabemos sucede a diario. Esto es un asunto que hay que procurar una política de control migratorio efectiva, no abusiva, no manipulada, y de coordinación con las autoridades haitianas, que esperemos puedan ellos fortalecerse, recuperarse. Mira, ese control migratorio, ¿a quién más le conviene a Haití? O sea,
nuestro país tiene el deber de tener una frontera que sea una frontera, no un sitio donde tú puedes entrar irregularmente pagando $100. Exacto. Eso le hace daño al haitiano, sí. porque de aquel lado yo decía, no, yo pago mis $100 y entro. Y es posible incluso que alguno del otro lado piense como que está entrando legal porque está pagándole a la autoridad $100. Mira, si nosotros organizamos la frontera... No, le conviene a ambas partes. Porque a ambas partes. Porque de una forma u otra, cuando se está pagando por la izquierda, ese no es un dinero que entra y a las arcas y puede dársele el uso que realmente debe dársele, tal vez reforzar lo que es los mecanismos de protección en la frontera. Sí, mira, si las autoridades quieren manejar el tema migratorio, mira, hay medidas legales por las que hay que comenzar. Una es ese peaje que se cobra en la frontera y que se sigue cobrando. O sea, por más que se denuncie la situación. Y abusivamente. O sea, tú para entrar país. o salir, tú pagas tus $100, pero además hay un tráfico dominico haitiano de mujeres embarazadas para dar a luz aquí. Eso hay que pararlo. O sea, ¿cómo se permite eso? Además, se ha denunciado públicamente que nuestro consulado en Haití tiene un negocio con la venta de visa para... Y todavía no se han identificado los responsables directos que se han beneficiado y que algunos han señalado que eso ha continuado hasta en este gobierno. Sí, por eso un autor importante sobre el tema de la migración habla de la ilegalidad del Estado Dominicano ante la migración, porque es que nosotros tenemos un manejo turbio. La informalidad, tal vez. Sí, porque mira, si tú metes por un lado las vías ilegales que estamos permitiendo, mujeres embarazadas que pagan para venir aquí, los que cruzan la frontera, la visa. Si tú a eso tú le sumas todos esos braceros que fueron traídos con ficha y que luego no se les reconoció la ficha, y los que fueron traídos sin ficha y están aquí en el país desde hace 30 años, porque lo trajimos, o sea, lo trajo la autoridad competente del país y no les entregó ficha. O sea, eso fue, como tú señalaste, desde los años 85, 86. 80. Eso está escrito. Sí, eso está escrito. Eso está escrito por ahí, que se permitió para facilidad. Eso es parte de nuestra irregularidad en la aplicación de la ley. Entonces, mire, el primer paso, señores, no es salir por la calle a recoger haitianos, es organizar el país para aplicar el imperio de la ley. O sea, si nosotros estamos permitiendo que entren todos los días pagando $100, no tenemos derecho a repatriarlo. Además, se ha denunciado, y eso me lo han contado y sale en la prensa, que cuando tú sacas a una persona del país que no tiene papeles, pero tiene su negocio aquí, tiene su familia, tiene su vínculo, cuando tú lo sacas, él vuelve a entrar. Con 2 o 3 más. Él vuelve a entrar, sencillamente. Por eso es que se está pidiendo no solamente estos procesos de procurar una regularización, pero de que aquellas personas que entren de forma irregular y es repatriado, vamos a decir, hacia su territorio, por lo menos se ha identificado, y si vuelve a entrar, está volviendo a violar, pero que esa situación no arrastre a otros ciudadanos haitianos que están en otras condiciones, que no lo junten y lo mezclen. Son situaciones distintas. Eso ocurre con los mismos dominicanos que se van en los botes, en las yolas, van a Estados Unidos, los agarran, los deportan y vuelven de nuevo a intentarlo. Y personas que ya
no lo han vuelto a encontrar, pasan 15, 20 años, pero identifican en Estados Unidos que fue un ilegal, ¿cómo le llaman esto? Y que había salido y vuelve, entonces lo sacan. Pero ya las leyes en Estados Unidos son distintas. Pero esa persona tiene que cumplir un proceso y lo deportan. Porque yo he conocido casos donde ya los hijos que tuvo esa señora en Estados Unidos, que existe el ius solis, pero cuando la señora la identifican, tiene que salir. Y luego los hijos viene un proceso para poderla entrar. Entonces, nosotros aquí, en ese control de política migratoria, de una forma que identifique los protocolos correctos a aplicar a cada uno. O sea, una definición de protocolos, sí. Dependiendo del caso, los tipos, es necesario. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro programa. Hoy tenemos un programa especial y continuando con este tema que es interesantísimo de crisis haitiana y el rol de las iglesias cristianas en este tema. Bienvenido también a nuestro compañero Luis Humberto. Bienvenido y muy buenos días. Muchas gracias. Así es. Hoy continuamos no solamente con invitados de este programa, sino que ya son parte de esta gran familia de este programa Geoeconomía, su mundo. También queremos agradecerle a aquellas personas que nos sintonizan y que han estado enviándonos mensajes de felicitaciones por, digamos, que el crecimiento que estamos teniendo. Y también les invitamos a que nos sigan acompañando a través de las redes sociales como YouTube y a través de nuestras plataformas. Continuamos con las reflexiones ya en este segundo bloque de este tema. ¿Cuáles son las reflexiones que podemos tener acerca de la crisis haitiana y esas actitudes cristianas que podemos tener frente a esta situación que de una u otra forma nos involucra a cada uno de los dominicanos y dominicanas? Bueno, yo quiero resumir lo que he estado planteando, que ante el tema migratorio tenemos dos alternativas, los cristianos, los no cristianos, todo el pueblo. Una es la aplicación del imperio de la ley. O sea, yo creo que todos queremos una aplicación de la ley hasta donde eso sea posible. Y otra es una actitud de solidaridad, como nosotros queremos que se trate a los inmigrantes dominicanos, a esos 2 millones de dominicanos que tenemos en Estados Unidos, que aspiramos a que sean bien tratados y quizás son bien tratados. Yo estuve en Lawrence, Estados Unidos, y es una ciudad donde la mayoría de la gente en esa ciudad son dominicanos. Las autoridades de Lawrence son dominicanas, la mayoría. Y tú te metes por todos lados de Lawrence y eso es República Dominicana por todos los lados. Y además Estados Unidos nos permite que personas descendientes dominicanos lleguen a puestos, escalen posiciones y nosotros lo celebramos y decimos, mire, esos son dominicanos. Entre ellos las mismas autoridades de Lawrence. La misma autoridad. Entonces pensamos que la misma solidaridad debemos tener hacia nuestros vecinos haitianos. Doctor, sabemos que cuando hablamos de iglesia hablamos de todos nosotros, pero sabemos que hacia adentro de las iglesias hay una estructura, hay una gobernanza. Desde esa estructura y esa gobernanza, ¿qué podríamos decir que se está haciendo desde las iglesias? Pero no, o sea, desde ese rol hacia adentro. Sí, no, mira, las iglesias tienen dos realidades. Hay algunas iglesias, quizás la mayoría, que reproducen lo que está pasando en la sociedad. La misma actitud a veces de descuido y hasta de prejuicio se ve en iglesias. Pero hay otras iglesias. Yo quiero decir, hay una impresión que tenemos desde la iglesia evangélica, que la mayoría de los inmigrantes son evangélicos aparentemente. O sea, la presencia de gente en las iglesias. Mira, si tú hablas con haitianos inmigrantes y los revisas bien, la mayoría anda con un Nuevo Testamento escondido por ahí. Y desde que tú lo tocas, comienzan a hablarte de la Biblia.
los concilios en República Dominicana. O sea, aquí hay concilios que tienen hasta 200 iglesias dominico-haitianas. O sea, 200 iglesias en las que ellos mezclan el creol y el español para predicar y hablar. Entonces, eso es una realidad. Igual que en Estados Unidos tenemos iglesias. Yo soy invitado por las iglesias evangélicas en Estados Unidos y el idioma que usamos es el español, aún estando en Estados Unidos. Y de esa manera aquí hay iglesias dominico-haitianas donde se predica, se canta y se hace todo en creol. Entonces yo pienso que necesitamos una actitud de apertura dentro de la legalidad. O sea, todos creemos que el que trata de meterse ilegalmente por la frontera y lo atrapan, hay que devolverlo. Eso se hace en cualquier país del mundo y nadie está pidiendo lo contrario. Nadie está pidiendo una frontera abierta que entre todo el que quiere entrar. No, todo lo contrario. Lo que estamos pidiendo a nuestras autoridades es que haya imperio de la ley en la frontera. Hoy, si tú vas a la frontera con $100, tú entras o sales. Tú no tienes que tener más papeles. Tus papeles son $100. Entonces, nuestro gobierno no puede permitir eso. Hay un trasiego, hay un comercio en el cual participan dominicanos y haitianos para traer mujeres haitianas a parir aquí. Eso no se puede tolerar. Pero eso existe. ¿Por qué no se combate eso y se corrige eso? Y nuestro consulado en Haití ha sido un negocio con la venta de visas. Eso hay que corregirlo. O sea, eso le hace daño a Haití, no hace daño a nosotros. Entonces, lo que yo humildemente me permito plantear es que apliquemos la ley en todo el problema fronterizo y que el tema de redadas para recoger haitianos no es la manera como esto se resuelve. O sea, tú coges un haitiano con arraigo en el país. Arraigo significa que tiene un negocio, que tiene un trabajo, que tiene familia. Si tú coges ese haitiano y lo deporta a Haití, él coge los primeros días para buscar el dinero, para pagar en la frontera y está de nuevo aquí en el país. Eso se sabe. O sea, cuando tú deportas a un haitiano con arraigo, ese haitiano va a regresar al país. Entonces la salida no es el problema de la deportación. Eso es lo que causa muchísimo dolor y hasta injusticia, porque tú deportas gente con papeles. Yo tengo evidencia porque tengo relación con iglesia de una población dominico-haitiana y a veces tenemos que ver qué hacemos con el pastor fulano. O sea, el pastor de la iglesia lo deportaron. El pastor de la iglesia que tiene sus papeles fue deportado irregular porque no se le hace un juicio, no hay derechos humanos. Entonces, aplicar la ley significa que sí se deporte, pero con respeto a las reglas que establece la ley. Usted insiste en la cuestión legal a la hora de tratar el tema haitiano. Creo que en principio estamos de acuerdo. El problema no es la ley, el problema es las deficiencias de la misma legislación dominicana. Por ejemplo, y es bueno que se sepa, el presidente, tengo entendido, en la última reunión, dijo, bueno, estamos de acuerdo. Estamos hablando en la reunión que hizo con los partidos políticos y académicos, intelectuales y la denominada sociedad civil, que no es sociedad civil, habría que hablar de organizaciones cívicas, que son las que representantes que de una manera u otra inciden en el Estado, pero ya es una cuestión de carácter filosófico, pero aquí se sigue cometiendo el error. ¿Por qué? Porque se saca muchas veces el sector empresarial de la sociedad civil en esa representación, en términos operativos, entre otras cosas. Ahora, ¿qué dijo el presidente? Que me parece un argumento de peso. Tome la ley de migración.
¿Qué dice la ley de migración? Ciudadano fronterizo. ¿Y cómo es posible que se haya pasado una ley donde se diga de un ciudadano fronterizo? Porque si es haitiano, no es ciudadano fronterizo, es un ciudadano haitiano. Podemos discutir el irrespeto de los derechos ciudadanos en Haití. Y si es del lado dominicano, no se está refiriendo al dominicano que trabaja específicamente en las labores agrícolas, sino en referencia al haitiano. Eso es una barbaridad desde el punto de vista jurídico. Entonces, esa aplicación de la ley tiene un obstáculo. Solamente pongo un ejemplo, pero hay otros. ¿Por qué? Porque no se ha hecho la historia de cómo fue que se elaboró esa ley. Los mismos, que fue primero por la Cancillería, que convocó a un grupo, se pusieron de acuerdo y ahí después pasó al Congreso y se le dio una orientación más conservadora de lo que se había aprobado. Exactamente. Correcto. O sea que no tenemos ese proceso de diálogo y de discusión democrática donde los dominicos haitianos y donde la gente que trabajaba con los haitianos no fue realmente invitada para determinar esa ley, que fue en el periodo del PRD. Entonces, ahí tenemos un obstáculo. No quiero que se interprete como una interrupción. Vamos a tener dentro de unos minutos o segundos la participación del colega José Luis Kepi. De todos modos podemos empezar, continuar, mejor dicho, este diálogo, que también es debate en la segunda ronda. Lo digo porque los temas que están ocurriendo en Estados Unidos nos afecta directamente a nosotros, incluyendo el tema migratorio, el tema también empresarial, como es el caso de Central Romana, que todavía está pendiente, el tema arrocero, donde más del 70% de la mano de obra es haitiana, es mano de obra migrante. Pero vamos a escuchar al colega, al sociólogo José Luis Kepi, que siempre, cada semana, nos tiene unas informaciones y orientaciones de interés, tanto sobre Estados Unidos como de México, que generalmente son los temas que trata, que están a su vez conectados, vinculados a problemas y desafíos que tenemos en República Dominicana. Kepi, ¿puede entrar ya en el programa? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Ya puedo entrar? Sí, puede entrar ya. Sí, ok. Muy buenos días a cada uno de ustedes y a la teleaudiencia que sábado tras sábado sigue este programa. Hoy continuaremos comentando sobre el tema migratorio, que tanto nos compete. Y comenzamos diciendo que la actual administración Biden nos sigue sorprendiendo con las medidas que toma en materia migratoria. Recordamos que durante su campaña electoral, Biden prometió reformar el sistema migratorio, derogando varias de las propuestas y leyes implementadas durante su predecesor, Donald Trump. Habló, por ejemplo, de un justo sistema que reflejase los valores del país y de la bienvenida a las familias. Pero a 2 años de iniciar su gestión, su administración se reporta que ya está considerando el restablecimiento de la antigua práctica de detener a las familias que crucen ilegalmente la frontera. Tengamos en cuenta que esta fue la misma política que criticó durante la administración Trump. Este cambio, por lo que podemos intuir, responde al hecho de que su administración, al igual que las anteriores, está luchando con el cómo poner orden, buscar un balance con compasión en lo tocante a las familias que deciden cruzar la frontera sur. Les recuerdo a la audiencia que Estados Unidos en el 2022 experimentó un récord en el número de migrantes que tuvieron contacto con las autoridades, 2.7 millones a lo largo y ancho de la nación, de acuerdo al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza,
en inglés Custom and Border Protection. Sí es cierto, y esto hay que decirlo, que en muchos de esos encuentros los individuos apresados habían tratado de cruzar en oportunidades anteriores. Pero la verdad es que la tensa situación en los países de Centroamérica que huyen del autoritarismo, el deterioro de la calidad de vida y la secuela dejada por el COVID representan continuos catalizadores para la continua migración hacia Estados Unidos. La mayoría de los migrantes en busca de asilo provienen de, como ya sabemos, de Venezuela, Cuba y Nicaragua y Haití. Algunos también estiman que la retórica conciliadora de Biden, misma que contrastaba con la ira y xenofobia transmitida por Trump, ha contribuido a crear un sentimiento generalizado de que con Biden ha de ser mejor que durante Trump. De hecho, en el mes de enero se experimentó una baja considerable en el número de inmigrantes tras el anuncio de la Casa Blanca de que los nicaragüenses, venezolanos y haitianos y cubanos que osasen entrar ilegalmente por la frontera habrían de ser repatriados a México y no serían elegibles para el proceso de parol. El reciente anuncio, la verdad, ha sido fuertemente criticado, ya que se le considera como un retroceso el hecho de reavivar políticas de la era Trump. Pero lo cierto es que este nuevo giro, pudiésemos decir a la derecha por parte de Biden, también refleja la ambivalencia, los efectos del cese del llamado Título 42, que ha de expirar ahora en este próximo mes de mayo. Ahora bien, los niños que vienen solos no habrán de ser devueltos de acuerdo a una ley federal del 2020. Para enero del 2023, el país había deportado alrededor de 2.6 millones bajo el amparo de la emergencia sanitaria del Título 42. El problema es que para el 2021, 147,000 niños no acompañados ya habían sido interceptados en la frontera. En el 2022 fueron 152,000. Y aunque el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos tiene la obligación de monitorear el paradero de dichos niños y jóvenes, una investigación reciente del New York Times denunció que muchos de estos muchachos han terminado trabajando en factorías, haciendo trabajos peligrosos, en flagrante violación al Código de Trabajo. No sé, hay una pregunta antes de seguir. Sí, también acuérdense que pueden los demás invitados en este programa, por supuesto, también nuestra apreciada amiga y colega Maridalia puede también hacer preguntas. Pero yo quisiera hacerte una muy breve pregunta. Esas medidas que está adoptando las autoridades norteamericanas, específicamente el presidente, ¿en qué medida hay semejanza y diferencias con las medidas que se vienen adoptando aquí en República Dominicana? Porque, por ejemplo, se ha hablado de los niños, pero nosotros tenemos casos de deportaciones de niños de República Dominicana a Haití. Y de acuerdo a nuestra constitución, porque tenemos que separar, una cosa es la legislación norteamericana y otra cosa es la legislación dominicana. De acuerdo a nuestra constitución, del artículo 34 al 75, hay que garantizar los derechos fundamentales a toda persona, no importa que sea haitiano, no importa que sea cubano, ruso, ucraniano, alemán o inglés o estadounidense. Entonces, ¿qué tú nos puedes decir sobre eso? Porque nos puede servir de referencia, pero también tenemos que ver en qué medida eso nos impacta a nosotros. Además de eso... Bueno, en ese particular, no, en el caso dominicano no voy a meterme en tanto si hay algún tipo de diferencia o yo voy a restringirme solamente a comentar de lo que está pasando ahora en los Estados Unidos, que esto es
surgió hace una semana y todavía está en proceso de evolución. Sí es cierto, ya que tú lo mencionas, que parecen que haya algunos tipos de semejanza, pero vuelvo y repito, voy a restringir al hecho de que no existe una coherencia, y los casos que la administración Biden, los diferentes tumbos que ha dado, apuntan a que no existe una línea en cuanto a política migratoria coherente dentro de su administración, sino que los pasos que se están dando son en respuesta a críticas por parte de la bancada republicana y las particularidades del momento. Creo que pudiésemos tratar este tema en otra ocasión. ¿Puedo esto continuar o a menos que exista otra pregunta? Bueno, ya el tiempo se nos está pasando, pero estoy llevándonos de las orientaciones del doctor psiquiatra José Dunker. En esto no solamente es un tema de carácter legal, sino de carácter humanitario. O sea que, independientemente de que tal vez coincidamos en algunos puntos, no podemos obviar que estamos delante de seres humanos y hay una declaración de derechos humanos, y sobre todo en el caso de los niños, niñas y los adolescentes, porque hay que considerar que Estados Unidos es un niño hasta que no cumpla 18 años, igual que República Dominicana. O sea, Estados Unidos tiene eso bien claro, pero mientras aquí no se llega a 18 años, no se sigue considerando como niño o adolescente, y a veces le damos un tratamiento a esos niños y adolescentes como si no fueran niños. Entonces, pero está bien. De todos modos, no sé si tú no pudieras sintéticamente plantear alguna de tus inquietudes, porque debemos de continuar con el programa. Terminar con el hecho de que en estos mismos entuertos relacionados con la política migratoria norteamericana, en estos últimos tiempos también se han intensificado las críticas en contra de México por parte de los políticos conservadores y medios de comunicación de derecha, quienes a coro están pidiendo por una respuesta militar en México, para así terminar con el problema del fentanilo, o el fentanyl, como se dice en inglés. El presidente López Obrador, desde luego, fustigó este llamado y llamó a los latinoamericanos a votar en contra de quienes no respeten la soberanía mexicana. La administración Biden, por su parte, en este sentido, ha buscado resaltar en ruedas de prensa y otras declaraciones la cooperación positiva existente en este respecto con la nación azteca. No obstante, aún continúa la narrativa amarillista denigratoria en contra de México, ahora alimentada con el secuestro, ustedes vieron recientemente, de los 4 estadounidenses en Matamoros, donde ellos lamentablemente fueron asesinados. Y claro, con este tema del fentanilo, todo se ha adjudicado al descontrol y mala gestión de López Obrador en lo tocante a los carteles de la droga, y también lo vinculan al proyecto de la reforma electoral o el Plan B como un intento de minar la democracia en la nación azteca. Bob Menéndez, por ejemplo, senador demócrata y también presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, rechazó los llamados de algunos de sus colegas republicanos para declarar a los carteles mexicanos como terroristas y así considerar el uso de la fuerza militar estadounidense contra esas bandas. Inclusive la legisladora derechista Marjorie Taylor Greene, que es aliada rabiosa de Trump, también emitió una de sus acostumbradas presencias verbales, vamos a llamarle así, indicando que la frontera con México es uno de los lugares más peligrosos del mundo
y que Estados Unidos está en una guerra en contra de los carteles mexicanos y que sí, ella apoyaba una legislación que autorice el uso de la fuerza en contra de los carteles. Esto yo creo que es muy importante, no solamente para México, sino también para nuestros países, la República Dominicana y en nuestro caso por la proximidad con Haití, que no sabemos en qué momento, con esto no quiero ser catastrofista, presagiar el hecho de que en cualquier momento los Estados Unidos, amparado en esa política, en esa nueva retórica, pueda invadir cualquiera de nuestros países para resolver el problema de la droga. En ese sentido, por ejemplo, para terminar, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades reveló que de 1999 al 2019 murieron más de 500,000 de estadounidenses por sobredosis con opioides. Tan solo en el 2022, cerca de 70,000 personas fallecieron a causa de sobredosis de fentanilo aquí en los Estados Unidos. Tenemos pendiente que en la guerra de Vietnam murieron solamente 58,000 soldados estadounidenses, en la de Irak 4,500, y esto sin contar los suicidios que a diario cometen los ex soldados y más de 1,500 en Afganistán. Pero claro, como vemos, Estados Unidos continúa con la misma estrategia de culpar al otro, en este caso los carteles de la droga, en vez de asumir su responsabilidad histórica en cuanto al tráfico y consumo de estupefacientes, en este caso el fentanilo. Con esto, si no hay alguna pregunta, comentario, concluyo. No sé. Bien, muchas gracias, José Luis Kepis, sociólogo, destacado analista de relaciones internacionales, específicamente concentrado en Estados Unidos y en México, que son dos países cuyos procesos y políticas gubernamentales o estatales tienen indudable impacto. Bueno, veremos, si Dios quiere, el próximo sábado. Muchas gracias, hasta luego. Pasen un buen día cada uno de ustedes. Igualmente. Gracias. También recordarles que pueden comunicarse con nosotros al número 809-547-1158. 809-547-1158 para cualquier pregunta que ustedes quieran realizarnos. Y bueno, pues ya. Por favor, que se comuniquen después de la pausa, de la segunda pausa, inmediatamente puedan llamar por teléfono, porque así podemos responder. Así es. Pedimos disculpas otra vez, vamos a continuar con estas importantes consideraciones y declaraciones que nos están dando nuestros apreciados invitados, tanto William Charpentier como José Dunque. No sé si William quiere... Sí, quiero hacer un resumen de los planteamientos que hice inicialmente, apelando a la solidaridad, al humanismo de las autoridades dominicanas, de que tenemos un drama humano de hijos de inmigrantes, niños, niñas, adolescentes, que nacieron en territorio dominicano. El Estado dominicano ha invertido dinero en educación, en salud para ellos. No conocen Haití, la mayoría hablan español, la mayoría no hablan creol. O sea que estamos hablando de una población dominicana, de hecho, que nacieron aquí, viven aquí, y que por razones legales no han podido seguir su vida. El Estado le permite estudiar hasta 14, 16 años, terminan su bachillerato, pero de ahí no pueden continuar porque no tienen documento. Nosotros estamos apelando al Estado de Derecho, al Estado que procura la dignificación del ser humano, que conozca esos expedientes y que pueda resolver. Ni siquiera nosotros estamos planteando un tema de nacionalidad, un tema de que se le puede garantizar un documento, vale decir, residencia permanente a esos hijos de esta tierra que nacieron aquí, por un tema de documentación de sus padres, no pueden adquirir la nacionalidad.
y que nosotros estamos solicitando al gobierno a través de un acto administrativo puede flexibilizar y que esos niños, niñas que nacieron aquí puedan tener un documento y que su vida pueda seguir y pueda seguir aportando al crecimiento del país y puede aportando a la paz social. Sí, y que son muchachos que se sienten dominicanos, aunque el curso de la legislación les excluye de la nacionalidad, pero ellos se sienten ser de aquí. Es el único país donde ellos han vivido, se han educado en las escuelas dominicanas con dominicanos, y viendo la realidad no están reclamando que se le dé la nacionalidad dominicana, simplemente que se le dé una residencia legal, que se le dé una residencia legal. Eso no debería ser una gran dificultad. Entramos ya en una parte de debates de este tema tan interesante y sobre todo dejar sobre la mesa esos ejemplos de cómo podemos contribuir con esa crisis haitiana desde las iglesias, considerando que las iglesias somos cada uno de nosotros, y que comentábamos en un programa pasado que a veces no requiere de grandes hazañas o grandes cosas para tener actitudes cristianas frente a esa población que muchas veces es vulnerable. Y dejar claro que en este programa no estamos apoyando digamos que el tema del descontrol y de que todos sean aceptados en este país, sino que esa población pues se le garanticen sus derechos fundamentales y tener, digamos, que esa visión de solidaridad y de humanismo frente a una población que, como hemos dicho en muchas oportunidades, no migra a veces porque quieren. La mayoría de los migrantes, y está demostrado, salen de sus países por nuevas oportunidades económicas y hoy día esa es una cuestión de seguridad ciudadana de esa población haitiana, y que en República Dominicana pues ese será un tema que de no acabar porque tenemos una frontera porosa con nuestros vecinos Haití. Entonces esos ejemplos de actitudes cristianas que podemos tener, que muchas veces va hasta de brindar un simple saludo, que ustedes puedan ofrecer a la población. Bueno, yo debo decir, cerrando este tema, que a mí el principio del derecho de suelo me parece un principio justo, que tiene sentido. O sea, que tú tengas derecho a la nacionalidad del país donde tú naces, eso me parece muy lógico. Pero hay una realidad, y es que la Constitución del 2010 restringió ese derecho a las personas que son hijos de indocumentados. Entonces tenemos que aceptar la realidad de la ley, pero aplicando esa ley hay gente que está atrapada en este momento. Hay gente que necesita que como extranjero, según la ley, se le dé una residencia legal. Y con esa residencia legal pueden estudiar, pueden negociar, pueden casarse. Si no se le da esa residencia legal, siguen en el país, pero atrapados. O sea, eso no beneficia a nadie. O sea, al país no le conviene tener una población tan grande de gente que llegue un techo y ya no se puede salir de ahí, no puede estudiar más, no puede casarse, no puede hacer actos legales. O sea, eso debería ser una solución con voluntad política que se tome de manera inmediata. Cuando te llega a una oficina un joven, adolescente, que ya ha terminado su bachillerato, incluso en su escuela le dan premio de excelencia, y que ese joven no puede continuar su estudio, y que sus madres, sus padres están desesperados. Es una situación humana. Ahora, yo entiendo que la ley hay que aplicarla. Ya la Ley General de Migración, la Constitución del 2010, expone límites al tema de jus soli, bajo la condición de que si los padres de los inmigrantes, los hijos de los inmigrantes que nacen aquí están en situación de no residente, vale decir,
que están irregulares o que no tienen una categoría migratoria de residente, sus hijos no tienen la posibilidad de tener la nacionalidad dominicana. Ese drama, esa parte legal nosotros les entendemos, pero también apelamos a la solidaridad, a que ese grupo de jóvenes, niños, niñas que nacieron aquí, es que el mismo Estado busque el mecanismo para garantizarles derechos fundamentales a esos niños, porque estamos hablando de niños que nacieron aquí, conocen, culturalmente son dominicanos, y que estamos apelando a que sabemos la parte de la ley, que debemos aspirar a que la ley sea más justa y humana, el cambio de la Constitución, pero en lo que va a la Constitución, los tiempos van pasando, los niños van poniéndose viejos y tienen necesidad como seres humanos de seguir aspirando. Entonces el Estado debe garantizar que momentáneamente, ¿qué vamos a hacer con esos muchachos que ya tienen 16, 17 años y que necesitan un documento para insertarse en la sociedad? Eso es lo que estamos planteando. Ahora, la lucha de que cambiar la Constitución, retornar el tema de jus soli para que sea más simple, es una lucha que va a tener que durar en el tiempo. Pero mientras tanto, los días, las horas de esos jóvenes niños pasan fuerte, excluir a la sociedad sin ninguna posibilidad de superación. Eso es así, pero aquí tenemos dos partes, quien expulsa y el receptor, y a veces hacemos presión o elevamos nuestras voces solamente desde República Dominicana. Y ese rol desde las iglesias que están del otro lado, desde Haití, ¿cuál ha sido la postura o de qué manera están contribuyendo para de una u otra manera que este tema sea mucho más llevadero sobre esa población? Porque hay un rol y hay una responsabilidad de aquel lado, y muchas veces se habla solamente de este lado de República Dominicana, como sabemos que las iglesias están esparcidas en todos los países. Ustedes conocen esa postura que ha tenido la iglesia desde Haití, porque también hay que elevar la voz del otro lado, y no solamente para República Dominicana. Esto tiene que ser una responsabilidad de todos los países, como se ha dicho en muchas ocasiones. Sí, pero es que se trata realmente de una situación local, de qué hacer con estos muchachos que nacen aquí, que la ley los define como extranjeros, pero nacen aquí. Entonces, de afuera no tienen mucha posibilidad de decidir qué se hace con ellos. O sea, lo que estamos pidiendo es que las autoridades dominicanas faciliten las cosas para que esos extranjeros reciban sus papeles como residentes. O sea, es una cosa simple. Ni siquiera están haciendo un reclamo en este momento. Yo pienso que en algún momento se puede plantear eso, ¿verdad? De la dominicanidad de esos muchachos. Pero no se está planteando eso en este momento. En este momento lo que se está planteando es, están atrapados esos muchachos y necesitan una residencia como extranjeros. Y la ley de migración permite a las autoridades hacer eso. O sea, el artículo 48 de la ley de migración dice claramente que en casos, ¿verdad?, especiales de personas que por razones atendibles no tuvieran documentos, y creo que el artículo 9 dice también que el Consejo Nacional de Migración puede, en situaciones especiales, hacer propuestas atendibles. Es decir, la ley de migración permite manejar la situación. Lo que falta es voluntad política para aplicar esa ley. Permíteme hacer algunas precisiones. Aquí hay un Instituto Nacional de Migración. Está el Consejo Nacional de Migración y otros órganos. Y en gran medida esta administración se ha llevado para poder implementar la política gubernamental de los datos que se obtuvieron a través de la Encuesta Nacional de Inmigrantes. Ahora, aquí nunca se ha resaltado que esa encuesta, inclusive
quien está al frente del Instituto Nacional de Migración, fue a la vez que estuvo al frente de esa encuesta. Los datos son contundentes. 105,000 de esos dominicanos de origen haitiano declararon, eso no quiere decir que sea cierto, claro, de que eran hijos de papá dominicano o mamá dominicana. Y hasta ahora no se ha hecho ningún esfuerzo para hacer una indagación. Aunque en la ley de los datos sobre protección civil se dijo que se iba a disponer de los hospitales para determinar por ADN quién era el papá o la mamá. Eso fue una demanda que se hizo, no solamente por agrupaciones que trabajan con dominico haitianos, sino en el espacio de diálogo sobre dominicanos de origen haitiano, que creo que aquí hay que instalar, o sea, crear un gran foro nacional para discutir este tema. En segundo lugar, aquí hay una constitución, que es lo que nosotros aspiramos, que los derechos humanos sean validados, que está establecido para todo. Entonces, eso no quiere decir, y que aclaro, ¿verdad?, que es muy comprensible la demanda de que se busque una salida inmediata, pero nosotros no podemos abandonar la lucha por los derechos humanos, que es permanente, es ahora, es después, es de esta generación y la generación siguiente, porque estamos creando un muy serio problema entonces en República Dominicana. Y es que grupos puedan ejercer su poder y de manera tal bloquear, desmantelar conquistas que son de la humanidad. Pues nosotros suscribimos la Declaración de los Derechos Humanos y siempre nos presentamos como un Estado, ¿verdad?, de derecho. Eso lo dice, que es un pleonasmo, como también un Estado democrático, un Estado de derecho nacional. Oiga, todo Estado hoy día en el mundo tiene que ser moderno y tiene que ser de derecho. Cuando se llegue, o social, ¿verdad? Y es social a la vez. Digo pleonasmo porque son palabras que están de más. Están de más, pero aquí seguimos repitiendo barbaridades terminológicas, porque no solamente le toca a los lingüistas, sino nosotros los que estamos inclinados en la defensa de los derechos humanos. Entonces, esas precisiones creo que nos pueden ayudar a tener una idea de que delante de qué problema, porque acuérdense, primero se atacan los derechos de las minorías y después van contra nosotros, la mayoría de los que somos dominicanos, hasta por razones estratégicas. Ahora, el mandato que ha recibido el presidente y tantos senadores como diputados, nada más uno, que defiendan los derechos humanos y defiendan la legislación, y lo tenemos establecido también en nuestra legislación, porque esa constitución también se traduce en términos legislativos, una serie de cumbres en que hemos participado y de convenios que hemos firmado. Entonces, hago esta aclaración para que se vea que todo depende de la prioridad, de la acción inmediata, pero no podemos ni debemos en modo alguno abandonar una lucha de los derechos humanos, igual como en sentido general nunca lo han abandonado las iglesias cristianas, evangélicas, en la defensa de esos derechos humanos, que es un asunto de deber de las iglesias. Ahora, vamos a sentarnos y buscar soluciones prácticas, no solamente con los dominicos haitianos, sino a nivel nacional. Y creo que el escenario que brinda el presidente a través de esta concertación abre un espacio, pero eso hay que incluir otras instancias. Correcto. Para que sea un debate democrático, y especialmente, por eso hablo, de que hay que hacer como antena una discusión de fondo en términos jurídicos, en términos constitucionales, en términos de derechos, sobre esta minoría que es nacional, no nos olvidemos, y que llevamos arrastrando el problema desde 1844. Oiga bien, esto no es un problema de ahora. Así es. Esto no es un problema de ahora, vuelvo a repetir, no es un problema de ahora. Esto es un problema que está en nuestro propio surgimiento como República Dominicana. República, no democracia, no república, que es una cuestión de carácter institucional, de separación de poderes, de respeto a la legislación.
Sí, yo creo que en algún momento deberemos poder sentarnos a ese nivel para definir cosas que no se han definido. Debemos sentarnos a hablar del jus soli, debemos sentarnos a hablar de la Constitución del 2010, pero en este momento el tema de este programa que William ha traído muy bien es esa población de descendientes de los haitianos que trajimos al país, o sea, fueron traídos por nuestros gobiernos y que tienen 20, 30, 40 años en el país, han tenido hijos. Entonces, estos hijos que la Constitución declara como extranjeros, están pidiendo que se les dé residencia. Óyeme, pero no podía ser más sencillo el asunto. Ellos no están haciendo la guerra que podrían haber hecho. Es que ya no se trata de esas personas, se trata de los hijos de esas personas. También. Como muy bien apuntó, o sea que tenemos y también se trata, ¿usted sabe de qué? De los nietos. Sí, o sea que es en cascada que estamos teniendo el problema. Correcto. Entonces, esos, digamos, que hay que, por eso digo que hay que revisar la Constitución. ¿En qué momento una persona puede hacer un trámite para lograr adquirir esa nacionalidad dominicana? Porque antes de hablar de ciudadanía, que es otra confusión que hay, ciudadanía a partir de los 18 años. La nacionalidad se adquiere antes de los 18 años y después de los 18 años a través de una serie de procedimientos que no es aquí es el momento de aclarar. Entonces aquí no solamente que quede claro, es una discusión entre abogados, entre juristas, sino es una discusión de todos los dominicanos que estemos o estén interesados en dialogar, estamos de acuerdo, en buscar soluciones, porque para eso somos país. Además de eso, como se ha dicho aquí reiteradas veces, esos problemas los estamos afrontando también en Estados Unidos y otros países. En Estados Unidos hay una corriente que plantea de que es minoritaria, por suerte, de que todo el que nace en Estados Unidos ya no se le reconozca como nacional dominicano, en este caso dominicano, si un bebé hijo de padre indocumentados, y aparte de eso, después no va a tener tampoco la ciudadanía. Mira, hay problemas teóricos importantes. Realmente la inmigración tiene un impacto en la sociedad local. Yo creo que Estados Unidos no ha sabido manejar su tema migratorio porque ellos han descuidado la esencia misma de la existencia de esa nación. Y ahora mismo es difícil definir qué son los Estados Unidos en este momento. Y entonces es obvio que en esa situación de indefinición, la migración va a terminar cambiando los Estados Unidos. Ese es otro tema. O sea, yo creo que nos podemos sentar a hablar de todos esos aspectos sociológicos y de identidad, pero que no pase por alto este tema central que hemos planteado hoy, de que hay una población que tú describes muy bien, Luis, que no son solamente los hijos, los nietos, sino los nietos y los hijos que están atrapados y sin salida. O sea, no es posible mantener eso, señor. No es posible mantener a toda esa población en el país sin una definición legal. Debo aclarar también otra cuestión que se me pasó. El planteamiento de algunos juristas y de corrientes que sabemos que existen en el país que no son muy inclinadas de simpatía hacia la comunidad de haitianos, como también de dominico haitianos, porque no es lo mismo. Una cosa es un haitiano, otra cosa es dominico haitiano. Dominico haitiano porque ha nacido en territorio dominicano. Que dicho sea de paso, al único que se le dice dominico haitiano es a esos nacionales o posibles potenciales ciudadanos. Porque aquí el estadounidense que venga o cualquier otro, el colombiano, no se le dice dominico colombiano. Entonces se ve que hay una segregación. Entonces, pero independientemente de eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que
no podemos en modo alguno ni debemos de continuar. Y digo esto porque, oiga, usted hablar de que el bebé que nace aquí, bebé, es ilegal, oiga, eso como que le rompe la cabeza a cualquiera. Un bebé que es ilegal, pues también puede ser indocumentado, ¿verdad? Porque no tiene la documentación, pero que el bebé es ilegal. Mira, yo solamente lo dejo a la teleaudiencia que piense que esa madre que parió el niño en República Dominicana por no tener los documentos no se le declara ilegal, y ya tiene implicaciones, porque aquí hay médicos prestigiosos, inclusive un prestigioso cirujano que todo el mundo conoce, que ya dijo que en la ciudad, oiga lo que le estoy diciendo, en la ciudad sanitaria no se va a permitir que ningún indocumentado, incluyendo en este caso bebé, pueda recibir el servicio. Oiga, pero si viene una madre y está triste de parir, no se va a atender, tiene que tener los documentos para que pueda parir en la ciudad sanitaria. Oiga, aquí nos estamos pasando de la raya, vuelvo a repetir, nos estamos pasando de la raya, y esas son las implicaciones que muy bien se ha explicado aquí, y que tanto específicamente de parte del abogado William Charpentier, como también del pastor y psiquiatra José Dunker. Sí, esos son puntos neurálgicos, ¿verdad, William? Sí, yo creo que hemos hecho un esfuerzo bastante loable en el día de hoy. Es una propuesta, ¿verdad? Y creo que es una propuesta muy sencilla, una propuesta que entendemos la situación. Recuerden que nosotros desde la Fundación representamos esa población, y nosotros interpretamos el sentir de esa población, porque es una situación de desesperación. ¿Cuáles espacios o medios de interacción ustedes le ofrecen a esa población migrante que puedan de una u otra manera visitar? ¿Ustedes quisieran utilizar este espacio quizás para...? Nosotros, la oficina nuestra, la oficina de la Fundación Étnica Integral está en la calle Juan Erazo, número 39 en Villa Juana. Ahí nosotros los martes y los jueves recibimos, tenemos un equipo de abogadas que reciben expedientes, orientan a los inmigrantes, no solamente inmigrantes de origen haitiano. Claro, aquí hay muchísimos venezolanos. Nosotros venezolanos tenemos venezolanos, promotoras venezolanas que reciben esa población, y también últimamente estamos recibiendo cubanos. Qué bueno. Sí. Pero hay que decir que es más fácil manejar los casos de venezolanos. Sí, es más fácil. ¿Y por qué? Algo pasa, o sea, cuando tú tienes un apellido raro, te la ponen en China. Mira, es una realidad que no podemos evitar. Es una realidad. O sea, yo soy Dunker Lambert, y por ser Dunker Lambert, cuando he llegado a la oficina de pasaporte, me han llevado a una habitación a interrogarme para que yo les demuestre que yo soy dominicano. O sea, solo por mis apellidos. Solo por yo ser Dunker Lambert, me llevan a una habitación y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Yo tuve que hacer un ejercicio de paciencia cristiana para no perder los estribos. O sea, mira, esto se pasó de la raya, eso realmente no estoy... Y mira, voy a decir esto, mira, que mucha gente, cuando los organismos internacionales denuncian esto, entonces dicen, hay una campaña internacional. No, señores. Es que ellos están viendo lo que nos negamos a ver desde adentro de República Dominicana. Todos, han venido organismos de toda clase a República Dominicana. Mira, instituciones católicas, evangélicas, de izquierda, de derecha, universitarios, de obreros. Y todos coinciden en que hay una población de descendientes haitianos atrapada en República Dominicana, que necesita una salida política. Bueno, le agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este programa, su programa. También agradecemos a todo el equipo técnico que está detrás de cámara y a las personas que nos acompañan cada sábado a través de este canal y también a través de las diferentes plataformas digitales. Así que muchísimas gracias y nos vemos en otra entrega más de su programa Su Mundo, Geoeconomía, Su Mundo TV.